Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro, Las guerras de los dioses y los hombres. Textos sacados de las tablillas sumerias de miles de años atrás. Increíble la actualidad de esos textos que vivieron terrestres junto con Anunnakis, aquellos que vinieron de Nibiru, que le engañaron a los terrestres y le enseñaron a los terrestres después del diluvio que ellos eran los dioses. Nos crearon a su imagen y semejanza. Imagen que físicamente nos parecemos con ellos. Semejanza significa que psicológicamente actuamos igual que ellos. Nuestros impulsos, nuestros miedos, temores, venganzas, deseos. Por eso ustedes, si se leen lo que se habla sobre los dioses griegos, que son los mismos Anunnaki de Sumeria, van a ver que son personas normales que traicionan a su pareja, ¿no? Tienen varias mujeres, hacen guerras por nada, si no inventan el motivo para guerrear, usan armas, tecnología que los terrestres no tienen. En la India va a encontrar las mismas cosas, los llamados dioses, que son los mismos Anunnaki de Sumeria, ¿no? Usando armas que los terrestres no usan, los mismos sentimientos, las mismas emociones. Entonces somos hechas a su imagen y semejanza, eso ya. Y hasta en la Biblia aparece, porque el Antiguo Testamento habla de ellos. Aunque las religiones lo han querido manipular esos textos, ¿no? Aplicándoselo como si fuera todo religión o espiritualismo. Espiritualizan todo, ¿no? Y quieren convertir a todos esos llamados dioses por los terrestres en un solo, llamado Yahvé. El intento falló, porque hasta en el Antiguo Testamento, en el Génesis, se nota que están hablando ellos y no el tal Yahvé. Hagamos, nos crearon genéticamente, por eso dice, hagamos al hombre. Le llamaron hombre a ese ser femenino y masculino que ellos crearon. Hagamos, es plural, a nuestra imagen, nuestra es plural, son ellos actuando. Y los manipuladores de la Biblia, los escribas, los sacerdotes antiguos, manipulando los textos antiguos que tienen su origen en los textos de las tablillas sumerias. Esos textos de la Biblia tienen su origen en las tablillas sumerias, manipulándolo todo para crear ese sistema religioso que sigue engañando a los terrestres. Ya no lo hacen los Anunnaki, pero los terrestres también copiaron ese engaño porque vieron que valía la pena y siguen esas grandes instituciones del Islam, del catolicismo, del judaísmo, ¿no? Presentándonos ese supuesto Dios. Entonces los dioses se convirtieron, según esas religiones, en un solo. Ahí nace el monoteísmo de esas tres grandes religiones que mencioné. Pero los textos destruyen ese engaño y sigue hablando de ellos, los Elohim. Donde se dice Dios en la Biblia, tiene que colocar la palabra Elohim, que es plural. Son ellos actuando, ¿no? Hagamos a nuestra imagen, nuestra plural. En el mismo relato de la Torre de Babel, si dejamos que ellos construyan esa torre, están hablando varios de ellos. Y en esta parte del libro de Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010, que fue el único que tuvo coraje de traducir tablillas sumerias donde se hablan de estos señores, de estos astronautas, se habla de ese planeta que pasa cada 3000 años o cada 3600 años más o menos entre Marte y Júpiter. Los otros traductores pagados por las grandes empresas europeas no podían traducir las tablillas y decir lo que realmente había, porque estaban todos pagos por esas compañías, por personajes ricos que le controlaban el material. Entonces, por eso le ponen a todo lo que hay en esas tablillas, le ponen el nombre de mitología, y no es mitología.
Zecharia Sitchin es el único que nos dice, eso no es mitología, es historia humana. Ahí se habla de esa raza de personas que vinieron de ese planeta, se habla de naves, se habla de trabajo de genética para crear un ser nuevo que les ayudara a trabajar en las minas, extraer el oro que necesitaban para tapar el agujero que se abrió en la atmósfera de su planeta. Nos habla de la visión de ellos sobre nuestro sistema solar, porque ya lo habían estudiado, lo sabían. Nos hablan hasta del origen de nuestro sistema solar, porque ellos forman parte de nuestro sistema solar. El planeta de ellos quedó capturado aquí en nuestro sistema y pasa alrededor del Sol cada 3.600 años en una órbita elíptica, no redonda, como si fuera un cometa. En esta parte del libro, de las guerras de los dioses y los hombres, porque fueron ellos que enseñaron al terrestre a guerrear, a tener motivos para guerra, a tener manías y deseo de hacer guerras, de matar personas, de conquistar territorio, o mejor dicho, de robar otros territorios. Todo eso se le enseñaron ellos a los terrestres. Y miren las consecuencias al día de hoy. Grandes imperios que siempre nacen con el mismo objetivo, robar territorios, matar personas inocentes, guerrear para conseguir más territorio, para tener más poder, más dominio. Todo eso le enseñaron ellos a los terrestres, así, no diciéndolo, haciéndolo. Ellos hacían eso. Usaban las armas más desarrolladas para matar a miles, destruir ciudades, conquistar territorios. Lo que está pasando hoy es fruto de esa enseñanza de ellos. El horror de Gaza, tierra arrasada, eso se le enseñaron los Anunnaki a los terrestres. Y es fácil, ¿dónde está eso? En las tablillas y también en los textos del Antiguo Testamento. El tal Yahvé, que es uno de ellos, manda al pueblo que él eligió a que maten y arrasen, apliquen la política de tierra arrasada, ¿no? Ciudades arrasadas, niños, mujeres, viejos, adultos, guerreros, animales, florestas, todo lo arrasaban, hasta llegaban a lanzar sal en esos terrenos para que nunca más hubiera nada ahí en ese terreno. Y eso lo mandaba el supuesto Dios Yahvé. Entonces eso nos enseñaron y estamos sufriendo las consecuencias de esa desgracia de la guerra que ellos le mostraron al terrestre cómo hacerla. En esta parte está hablando hablábamos anteriormente de cómo terminó la era de Ishtar o Inanna, esa mujer Anunnaki que era loca o con una ambición desmedida por el poder. Terminó pues con su ciudad y su imperio destruido totalmente. Y que quien ayudó a esa destrucción fue Ninurta, el hijo de Enlil, y era tío de Inanna, que comandó esos ejércitos que vinieron desde las montañas por ahí, de los lados de Turquía y más allá, Armenia, esas montañas y allá, y arrasaron con ese imperio que Inanna formó, ahí en la ciudad llamada Agade o Akkad, ahí también en la Mesopotamia. Entonces Ninurta tenía una ciudad llamada Lagash, y en esa ciudad él, después de esas guerras, se dedicó a civilizar esa ciudad-estado. No era simplemente una ciudad, era una ciudad-estado, ¿no? Nombró reyes, le dio otros criterios que no eran los de la guerra, lo de saquear, lo de robar territorio, de ir a conquistar, a matar personas. No, le dio otros criterios para gobernar. Usted va a ser ahora el gobernador justo, le enseñó Ninurta. Y va a tener principios. Entonces el gobernador justo que era electo por Ninurta tenía que hacer un juramento con un código de justicia y de moralidad, cero corrupción. Usted no sube para robar, para explotar a los otros. Usted sube para practicar la justicia, sobre todo con los menos favorecidos de la ciudad-estado de Lagash. Entonces,
un gobernador justo y tenía que jurar un código de justicia y moralidad. ¿Qué falta nos hacen esos principios de moralidad y de justicia en los gobernantes que tenemos hoy? Mire ese monte de hipócritas europeos como siguen callados frente a la matanza que está cometiendo Israel contra los gazatíes ahí en Palestina. Y Biden y su equipo justificando esa masacre, que es una vergüenza para la humanidad en pleno siglo XXI. Uno pensaba que eso nunca más iba a ocurrir después de lo que hicieron los nazis. Los mismos que se llaman judíos ahora están haciendo lo mismo que le hizo Hitler a aquellos judíos de aquella época. Una masacre total. No es atacando a Hamas, es destruyendo Gaza. Y las mayores víctimas no son de Hamas, son niños, más de 4.000 niños enterrados debajo de edificios destruidos, mujeres. Y sigue, y dice, no vamos a parar. O sea, es tierra arrasada y nadie interviene. ¿Y quién le está mandando las armas? Estados Unidos y Europa. Están todos callados, son unos hipócritas. Después hablan de derechos humanos, de democracias. Y condenan a los regímenes de izquierda porque son asesinos, violadores de los derechos humanos. Ese monte de hipócritas son los que están apoyando esta masacre que está haciendo Israel. Y por eso dije que nos hacen falta esos gobernantes como los que formaba Ninurta para gobernar, gobernador justo, jurando principios éticos y de moralidad y de justicia. Había un código que tenía que jurar y practicarlo. No es solamente jurarlo, practicarlo. Y uno de esos reyes que eligió Ninurta fue un tal Ur-Nanche, que hasta hay fecha concreta de ese rey cuando gobernó. Dice Zecharia Sitchin que fue hacia el 2600 antes de Cristo. Gobernó ese tal Ur-Nanche ahí en Lagash. Y era un rey que se fajaba a trabajar con los trabajadores que estaban levantando edificios para mejorar la ciudad, las construcciones en la ciudad. Iba allá a cargar arena, a poner ladrillos, se ensuciaba con la gente. Por eso dije, no hacen falta personajes así hoy. Y no estos presidenticos que tenemos que suben ya comprometidos con un grupito social privilegiado y es para arrasar el pueblo. De diferentes maneras, robándole, dejándolo cada día más en la miseria, quitándole al que menos tiene, al más débil. Si hay una comunidad indígena por ahí que tiene terrenos, antes de que llegaran los españoles, va y el gobierno acepta que se les expropie porque no tienen título. Los títulos los inventaron los invasores españoles. Esa gente no vivía con título y por eso le quitan los terrenos y los expulsan, y no solamente los expulsan, también los matan en pleno siglo XXI, y buscan votos para que lo elijan para ser presidente. Son presidentes, son muñecos, son títeres de esa clase asesina que les paga el dinero para que ganen la presidencia, ¿no? Entonces, personajes como este Ur-Nanche necesitamos hoy que tenga valores éticos, que tenga principios para gobernar a favor del pueblo, y que se gane ese título, gobernador justo. Dice, y después de Nanche siguieron otros. Por ejemplo, dice, los 40 virreyes conocidos que le siguieron dejaron constancia escrita de sus logros en la agricultura. No fue en la conquista de estos territorios, en las matanzas, no. Logros grandes en la agricultura, la construcción, la legislación social y las reformas éticas, logros materiales y morales que harían sentirse orgulloso a cualquier gobierno actual. Pero Lagash no solo había escapado a los estragos de los años turbulentos, de la guerra de los servidores, de los títeres de Inanna como Sargón o como Naram Sin, sino que gracias a ser el centro cultural de Ninurta,
Que Inanna no se atrevió a atacar a Lagash porque era el centro cultural, era la ciudad de Ninurta. Pero se atrevió a atacar la ciudad del padre de Ninurta, Nippur, que era de Enlil. Entonces Lagash fue preservada y eso ayudó. Dice, Lagash no solo había escapado a los estragos de los años turbulentos de Sargón y Naram Sin, gracias a ser el centro cultural de Ninurta, sino también y principalmente gracias a las proezas militares de su pueblo. Ninurta era el guerrero del Enlil. Todas las misiones que implicaban guerra, Enlil enviaba a su hijo Ninurta. Era un experto en la guerra, Ninurta, y formaba entonces a sus reyes no solamente con principios éticos y morales para servir, sino que militarmente estaba bien preparado, porque estaba rodeado de reyes y reinos que no perdían un segundo en querer ir a robar y a conquistar allá. Y es como se dijo un gobernante hoy, nosotros somos una revolución, como decía Chávez en Venezuela, somos una revolución pacífica, pero estamos armados. Porque ahí al lado está Estados Unidos, que amenazaba con invadirlo y no lo ocultaba y lo decía públicamente. Y le mandó mercenarios, solo que los capturó el pueblo venezolano. Entonces, el hombre no era bobo, Chávez no era nada de bobo. Sabía la situación, se armó con armas. ¿Con cuáles armas se armó? No con las armas de Estados Unidos. Porque el que se arma con las armas de Estados Unidos, ¿qué es lo que le pasa? Que le niegan los repuestos. O te sometes o no tienes repuesto para esas armas. Y no puedes comprarlos a otros porque son nuestras armas y no permitimos, la patente es nuestra. Estás hundido si le compras armas a Estados Unidos, te bloquean, te quedas con esas armas viejas ahí. Y hasta le dicen, no las entregas. Y muchos gobiernos militares, ¿no?, se las entregan, traidores, le entregan las armas para defender al país, se le entregan a Estados Unidos como hicieron los militares bolivianos. Cuando llegó Evo, los pocos misiles que tenía Bolivia, los militares se le entregaron a Estados Unidos, a la embajada. Lo desarmaron. Son traidores esos militares. Entonces Chávez le compró armas aquí a los rusos, que no hacen chantaje cuando van a vender un producto, como hace Estados Unidos. Y por eso no se metía el ejército estadounidense a Venezuela, porque saben que tienen armas rusas. Le pueden mandar un misil a Nueva York o a Washington desde Venezuela en cuestión de minutos si los atacan. Entonces le mandan mercenarios de varios países, de varias nacionalidades. Los alimentan con dinero y con armas para esconderse, como que no son ellos que están yendo a invadir a Venezuela, sino que son ese grupo de mercenarios, ¿no? Tanta hipocresía. Y hoy están haciendo lo mismo con Israel. ¿Quién le está dando las armas y los instructores? Están allá luchando en el terreno. Militares estadounidenses y europeos ayudando a Netanyahu de Israel a masacrar a los gazatíes. Por eso dice, cuando Estados Unidos dice no hay tregua, el de Israel repite lo mismo, no hay tregua. Igual que en Ucrania, cuando Estados Unidos dice no hay tregua con Rusia, el presidente de Ucrania, que es el monigote, el muñeco, dice, repite lo mismo, no hay tregua. Son títeres, como eran los reyes títeres de Inanna, hacían lo que ella mandaba, el poder detrás del trono. Y entonces dice que Ninurta, siendo el principal guerrero de Enlil, se aseguraba de que aquellos a los que seleccionaba para gobernar en Lagash fueran militarmente competentes, ya sabían de guerra, estudiaban las guerras, el sistema militar, las tácticas de la guerra, porque estaban rodeados de reinos guerreros y ambiciosos. Pero si usted quiere ser una Suiza en medio de muchos países que de repente los controla Estados Unidos, le puede mandar una invasión de repente porque usted se descuidó, se volvió loco creando una Suiza de bienestar y los militares para defender el país no lo formó.
lo invaden y lo arrasan, como le hicieron al Paraguay. En la guerra de las tres naciones que arrasaron el Paraguay, la Suiza de América en esa época, ¿no? Brasil, Uruguay y Argentina la arrasaron, apoyados por ¿quién? Por Inglaterra, que dejó de venderle las armas al Paraguay para que los otros tres los arrasaran con las armas de Inglaterra, que se las vendía a Brasil, a Paraguay, a Uruguay y a Argentina. Entonces, si usted quiere ser una Suiza, tiene que también tomar en cuenta la realidad, el contexto. Hay que prepararse. Somos pacíficos, pero estamos armados, como decía Chávez. Somos pacíficos, pero estamos armados. Cuidado. No le andamos haciendo guerra a nadie, pero si tenemos que defendernos, tenemos con qué. Y mírense, eso viene ya de los Anunnaki. Es Ninurta que le enseña eso a los reyes de su ciudad-estado. Ninurta, siendo el principal guerrero de Enlil, o sea, sabía de guerra, se aseguraba de que aquellos a los que seleccionaba para gobernar Lagash fueran militarmente competentes. Uno de ellos, llamado Eannatum, del que se han encontrado inscripciones y estelas, era un victorioso general, maestro en táctica de guerra. Chávez era eso. Chávez fue un militar y sabía táctica de guerra. Y desde que estaba en la escuela militar aplicando esas tácticas que siempre triunfaba, los de la embajada norteamericana le estaban dando seguimiento y veían lo que él hacía. Entonces este Eannatum, rey Lagash, guiado por Ninurta, también era militarmente competente, maestro en táctica de guerra. En las estelas, o sea, aquel pedazo de piedra vertical, donde se inscriben algunos relatos de algún hecho que sucedió, una estela es eso. Por ejemplo, el rey fulano pasó por tal reinado y conquistó, entonces en el camino por donde él fue se levanta una estela. Aquí pasó el rey tanto y conquistó tal territorio con tantos soldados en tal año. Eso es una estela para recordar ese hecho. En las estelas se le muestra sobre un carro de guerra, un vehículo militar, cuya introducción se suele atribuir por los expertos europeos estadounidenses, son más atrasados que el caramba. En esos textos de las tablillas de miles de años atrás, contradicen lo que dicen los llamados expertos europeos, de que los carros se introdujeron miles de años más tarde. Falso, mire, ya está en los diseños en las tablillas de la época de Ninurta, ahí en Sumeria. En las estelas se le muestra sobre un carro de guerra, ya existía. Un vehículo militar cuya introducción se suele atribuir a épocas posteriores. Zecharia Sitchin haciéndole una crítica a los llamados expertos europeos, que dicen que esas técnicas de guerra, carros, lanceros, detrás de gente con escudos cubriéndose, que esas tácticas de guerra son muy, muy recientes, dicen esos llamados expertos, y Zecharia Sitchin los critican, que nada, son ignorantes. Ya aparece, y no solamente dice de palabras, que aparecen ya los diseños en las tablillas con soldados, con escudos, y detrás de ellos lanceros, y ese rey en Nantum con un monte de lanceros detrás con escudos, y él guiando un carro de guerra, y eso existía. Dicen los expertos, no, que la rueda fue introducida muy tarde. Mentira, esas son las teorías que mucha gente se traga en las universidades y en los estudios. Desconfíen de lo que viene de Europa, señores. Desconfíen, que es una mentalidad que se ha dedicado a falsificar la historia. Desconfíen, igual que hace guiados por Estados Unidos. La falsifican.
la manipulan, la quieren hasta borrar y escribir otra falsa. Aparece Akhnatón sobre un carro de guerra, un vehículo militar cuya introducción se suele atribuir por los expertos a épocas posteriores. También se ven tropas con cascos en formaciones cerradas. ¿Ve? Ya eso existía. Eso no lo inventaron los romanos, ni los asirios, ni la gente de Alejandro Magno, los griegos. No, miles de años atrás ya existía. Esos copiaron de los sumerios. ¿Y quién le enseñó a los sumerios? Ellos mismos lo dicen. Todo lo que sabemos los enseñaron los Anunnaki, los que cayeron de arriba hacia abajo. O sea, vinieron en sus naves acá. A eso está diciendo los astronautas que vinieron del planeta madre, de Nibiru. Todo lo que sabemos nos enseñaron ellos. Porque fueron los civilizadores y creadores de esta civilización, que formamos parte del Homo sapiens. Sigue diciéndose Charya Sitchin en sus comentarios al respecto, relacionado con lo que estamos hablando, un tal Mauricio Lambert, en su obra titulada El período presargónico, o sea, después del rey Sargón, o antes del rey Sargón, mejor dicho, presargónico, en los comentarios al respecto, Maurice Lambert dice en su obra El período presargónico, que esta infantería de lanceros protegidos por escuderos le dio al ejército de Lagash una defensa más sólida y un ataque más rápido y versátil que no lo tenían otros reinos que estaban alrededor de Lagash. Entonces le dio una ventaja táctica en el campo de batalla a la gente de Lagash. Estos carros y estos lanceros, protegidos por escuderos enfrente, armados con espadas. Esa táctica le dio ventaja frente a otras ciudades, estados. Una defensa más sólida y un ataque más rápido y versátil. Las resultantes victorias de Akhnatón llegaron a impresionar a Inanna Ishtar. La mujer, aunque se había retirado de querer conquistar todo el poder, se tranquilizó porque le destruyeron el imperio que tenía. Se tranquilizó, pero seguía de ojo en lo que estaba pasando. Porque vivía ahí en Mesopotamia, en Hered, la dejaron entrar de nuevo a su ciudad y vivía ahí, pero no estaba tranquila, estaba observando todo. A ver cuándo podía volver otra vez y dar otro golpe y agarrar el poder de nuevo. El ambicioso no se cura. El ambicioso no se cura. El avaro no se cura. Él tiene dinero y siempre quiere más. Consigue 1 millón y haya que poco. Vamos para los 2. Consiguió 2. Yo hallo que puedo conseguir más y va para los 3. No tiene límite. El ambicioso siempre quiere más. Y ella era así. O es, quién sabe si está viva. Puede ser. Entonces ella estaba observando y veía lo que Ninurta estaba haciendo en su ciudad-estado Lagash y cómo formaba a sus reyes. Y recuérdense que era una mujer que cuando veía a un hombre y un terrestre y le gustaba, se lo llevaba por debajo de la falda como fuera. Entonces se fijó en Akhnatón, que era un general maestro en táctica de guerra. Y dice ese escritor, parece que es francés, Maurice Lambert, dice, las resultantes victorias de Akhnatón, o sea que tuvo que defender a Lagash con la guerra de otros ataques. Por eso dice que la resultante es victoria. Entonces tuvo que luchar para defender. Por eso le dije, usted quiere ser una Suiza rodeado de muchos israelíes, de gobiernos como Israel o Estados Unidos, tiene que aprender a defender. Si no, un día lo van a atacar y lo van a arrasar con todo, para robarle todo. Las resultantes victorias de Akhnatón llegaron a impresionar a Inanna, tanto que se llegó a enamorar de él. Yo diría enamorarse, le agarró ganas, porque como le dijo Gilgamesh a ella, cuando lo vio desnudo, vio aquel cuerpo y aquellas partes de Gilgamesh que tenían más de 2 metros, dijo, no, este me lo como yo.
Y Gilgamel le dijo, no, a mí tú no me vas a comer porque yo sé cómo tú eres. ¿Cuántos hombres tú no has tenido y lo has tratado después que lo usa como tu zapato, como zapatos viejos y lo dejas y lo tiras? A mí tú no me vas a hacer igual. Porque por el machismo que muchos hombres tienen en la cabeza, hallan que ellos son los que conquistan a las mujeres. ¿Eh? Yo soy un mujeriego, tengo 5, tengo 7, tengo 8. Él nunca para pensar, no serán ellas que te están conquistando. No serán ellas que dejan que tú te creas que tú eres el conquistador para así controlarte mejor. El machista no se hace esa pregunta. Por idiota, ¿no? Entonces las mujeres se ríen de ese tipo de hombres que creen que son los conquistadores. Antes de que él la viera a ella, ya ella le había movido la cintura varias veces para que él se fijara. Pero él halla que es el conquistador, ¿no? Dice que Inanna se enamoró, o sea, yo digo que le echó el ojo y dice, este me lo como yo. Y lo uso para mis fines, porque ella hacía así, ¿no? Se los comía en la cama y después los usaba para sus fines de conseguir el poder, sus fines políticos. O sea, los convertía en ¿qué? En títeres de ella. Entonces, más que nada, ella no se enamoraba, porque se enamora, se pierde por una persona y le da todo lo que él quiere, ¿no? Y ella no hacía eso. Ella simplemente lo agarraba en la cama, lo hacía su amante y lo usaba para conseguir el poder ella. Te voy a nombrar rey, pero el detrás de él está ella gobernando, mandando. Y eso es lo que dice que se fijó en Anatún, un guerrero experto. Es el hombre que yo necesito para encaminarme a agarrar el poder de nuevo. Un experto en la guerra y al mismo tiempo que es bueno para la cama. Y por eso dice Secharia Sitchin el motivo del llamado enamoramiento de Inanna con relación al rey Angnatún. Dice, las resultantes victorias de Angnatún, o sea, era un hombre famoso en la guerra, llegaron a impresionar a Inanna, tanto que se llegó a enamorar de él. Y debido a que amaba a Angnatún, ella le dio la realeza sobre Kis, una ciudad que ella controlaba ahí en Mesopotamia. ¿Está viendo el proceso? Se enamora del cara, o sea, mejor dicho, lo tiene en la cama y lo usa para convertirlo en rey. ¿Pero qué tipo de rey? No en el gobernador justo, como elegía Ninurta su rey en Lagash, sino para convertirlo en un maniquí, en una marioneta, para ella gobernar por detrás. Para eso lo quería hacer rey. Le ofreció entonces el reinado de Kis. Ella le dio la realeza sobre Kis. Y él era gobernante en Lagash. Siendo gobernante en Lagash, ella lo ve y este es el hombre que yo necesito para mis planes. Y también, además de Lagash, entonces ella le da, él era rey de Lagash, ella también le ofreció el rey de Kis, la realeza de Kis, en la ciudad-estado de Kis, la ciudad donde por primera vez se estableció el sistema monárquico por los Anunnaki. Ese es el sistema que ellos tienen en Nibiru, el sistema monárquico, un rey para el planeta entero, el rey Anu. Entonces en Kis fue que se implantó, después del diluvio, que los Anunnakis vieron que había que civilizar más a los terrestres, hacerlos avanzar. Entonces le enseñaron el sistema monárquico, que es el que ellos tienen en Nibiru. Y en esa ciudad Kis, ahí en Mesopotamia, fue que se implantó el primer rey terrestre. Entonces esa ciudad, después de miles de años, es de Inanna, y ella le ofrece el reinado de esa ciudad a ese hombre llamado Angnatún, que ya era rey en Lagash. ¿Ven? Servidor de Ninurta, pero ahí va ella a quitárselo para utilizarlo. Con esto, Angnatún se convirtió en un lugar. Él era un hombre justo estando en Lagash, según los principios éticos y morales de Ninurta. Pero como Inanna no tiene esos principios éticos y morales, ya lo que quiere es un hombre fuerte, grande, guerrero, para conquistar a través de él otros territorios, entonces lo convierte a él como rey de Kis. ¿Y cuál título le da? Fíjense, le da el título de lugar, que significa hombre con poder, gran hombre, poderoso. Nada de gobernador
para la justicia, como hacía Ninurta, ¿no? Gobernador justo, ¿no? Aquí es el lugar, gran hombre, hombre poderoso, lo convirtió en un lugar, hombre poderoso. Con esto Yanatún se convirtió en un lugar, que significa hombre poderoso, en un lugar ahí en Sumeria. Y manteniendo al país bajo control militar, hizo que prevaleciera la ley y el orden. El de Ninurta, la ley y el orden de Ninurta o la ley y el orden de Inanna. Irónicamente, el periodo caótico que había precedido a Sargón de Agadé encontró en Lagash no a un fuerte jefe militar, sino a un reformador social llamado Urukagina. Ese otro personaje. Recuérdense que Secharya Sitchin dice que los 40 virreyes conocidos que le siguieron a Ur-Nanshi, aquel que se fajaba con el pueblo a poner ladrillos, gobernante justo, está hablando de los seguidores, después de años que él murió, otros que le siguieron, ¿no? Ya mencionamos Yanatún, ahora es otro llamado Urukagina. Irónicamente, el periodo caótico que había precedido a Sargón de Agadé encontró en Lagash no a un fuerte jefe militar, sino a un reformador social llamado Urukagina. Este no tenía tanto conocimiento militar, no era formado en técnica militar como aquel anterior, Yanatún. Este Urukagina iba más por la línea de las reformas sociales. Diríamos, hoy era más intelectual, ¿no? Y este Urukagina consagró sus esfuerzos a la reactivación moral y a la introducción de leyes basadas en la bondad y la justicia. Más que en un concepto de crimen-castigo, buscaba más la justicia, la moral y la justicia, la bondad y la justicia, en lugar de implementar la ley como crimen y castigo. Buscaba más la bondad, rey más bondadoso, como más comprensible de la psicología humana, de los errores. Con él, Lagash se mostró demasiado débil para mantener la ley y el orden en el país. ¿Ven? Yanatún era un experto en la guerra y gobernaba también con los principios de Ninurta, pero era experto en la guerra. Este que le siguió, Urukagina, no era experto en la guerra. Se metió más por la reforma social, moral, de la bondad, de la misericordia con los que fallaban, en lugar de aplicar el crimen y castigar al que cometía el crimen. Entonces se le veía como un rey de mano blanda, como que le faltaba el carácter para gobernar, ¿no? Y aplicar y que se le respetara. Entonces la gente, cuando las personas somos así, el terrestre es así, cuando ven que uno es débil, ya quieren montársele encima. Tú andas en la calle con una cara de miedoso y ya todo el mundo quiere barrer la calle contigo porque se ve como que tú eres miedoso, tú no tienes coraje de enfrentar a las personas. Cuando tú andas con cara dura, como un machete, como un cuchillo, el que te ve dice, ese bravo, y piensa 2 veces antes de meterse contigo. La realidad es esa, siempre ha sido así. Es la ley de la selva, ¿no? El león se come al más débil. Si ven que tú eres débil y miedoso y no le sostiene la mirada a nadie, a ti es que te van a agarrar. No, este es fácil de darle encima. Eso viene ya de la formación, de que somos niños en las escuelas. Te ven que tú eres flojo y miedoso, encima de ti te vamos a dar. Ahí te lo agarramos fácil. Porque ven que tú no tienes carácter, no tienes personalidad. Y entonces a este rey Urukagina lo veían así. Con él Lagash se mostró demasiado débil para mantener la ley y el orden en el país. Su debilidad permitió a Inanna llevar al ambicioso lugar Sagesi de Uma a Erech. La debilidad, lo que provocó la debilidad.
que el otro sinvergüenza se sienta fuerte y haga una porquería por ahí, porque ve que tú eres débil. Pues no se puede ser débil, hay que saber defenderse, aprender a luchar para no luchar, como decía Bruce Lee. Aprender a luchar para no luchar. Que el que te vea perciba que tú no eres cualquiera, que tú no eres un miedoso, que tú sabes luchar. Entonces lo va a pensar 2 veces antes de ir a atacarte. Eso me recuerda a una gente que le muestran a los que se sienten fuertes, porque hay gente que se siente fuerte de ir a meterse con los otros, los buscadores de pleito, como decimos, ¿no? Siempre ese tipo de personaje. Aunque te vean tranquilo, ya creen que tú eres cobarde, ¿no? Y ese es un miedoso, porque él va a atacar al que él cree que es más débil que él, que tiene miedo. Que cuando uno le lanza el primer golpe y él ve que duele y que fue bien lanzado, echa para atrás de una vez. No, con este no me va bien, no me va a ir bien, porque yo no sé qué más le va a salir a él de la cabeza para aplicármela a mí. No le encuentro el estilo que él tiene, no sé cuál es, de dónde me vendrá el golpe. Entonces lo piensa 2 veces. Eso es luchar, saber luchar para no luchar. El otro se va. Ahora, si ven que tú eres un flojo, que no sabes nada, ni cerrar el puño para darle un golpe, se te van encima de una vez, estás perdido. Tú vas a ser la bola de fútbol de los otros. Te dan aquí, te dan allá. Que no sabe ni cerrar el puño, hace así, en lugar de así. Este no sabe luchar eso. Entonces, saber luchar para no luchar. El que sabe luchar no anda buscando pleito. Pero cuando el buscador de pleito llega y se topa con uno, y uno le da el primer golpe y él siente, dice, no, con este no me va a ir bien. Entonces se aleja, te deja tranquilo, no te molesta más. Así que funciona la cosa, señor, no sean ingenuos. Entonces este Urukagina no tenía esa capacidad y entonces llegó el problema. Con él Lagash se mostró demasiado débil. La ciudad-estado de Lagash, él la gobernaba, entonces lo vieron como una persona débil para mantener la ley y el orden en el país. Su debilidad permitió a Inanna, a ver, que siempre estaba observando, a ver por dónde quería volver a... Esa mujer no se curó. Ella se quedó tranquila por un tiempo esperando otra oportunidad para agarrar el poder de nuevo. Enferma. Su debilidad, la debilidad de este Urukagina, permitió a Inanna llevar al ambicioso lugar Sagesi. Encontró un hombre ambicioso, quería el poder a cualquier precio. Al ambicioso llamado lugar Sagesi lo llevó de Umma a Erech. Umma era una ciudad que quedaba por ahí, un poco al norte de Mesopotamia. Y lo llevó a Erech, que era una ciudad en Mesopotamia que ella gobernaba. Y ahí lo colocó como rey. Rey marioneta, para ella gobernar por detrás de él, para que él le hiciera el trabajo sucio. Entonces ella lo lleva y lo coloca, sabe que es ambicioso, que quiere el poder, entonces ella le da lo que él quiere para ella conseguir lo que ella quiere. Y es una cosa típica de las mujeres. Es una técnica típica de las mujeres. Le doy lo que él quiere para yo conseguir lo que yo quiero. Y el que consigue lo que él quiere, haya que él triunfó. Él no sabe que está haciendo exactamente el plano que ella quería. Ella le dio lo que él quería para ella conseguir lo que ella quería. No viene de ellas, la Anunnaki Inanna tenía eso, esa capacidad. Y la gente lo veía. Y se lo llevó al ambicioso lugar Sagesi de la ciudad de Umma, lo llevó a Erech, ahí en Mesopotamia, la ciudad que ella gobernaba, en un intento por restablecer su dominio a escala nacional. ¿Ven lo que le estaba diciendo? Y lo dice Sichari Asichi. En un intento por restablecer sus dominios antiguos, su imperio de acá, de Agadé. Pero los errores del lugar Sagesi, aquel ambicioso, cometió errores, llevaron, como ya hemos dicho, a su caída a manos de Sargón, la nueva elección de Inanna. Aquí Sichari Asichi vuelve atrás a la época en que Sargón no era todavía rey. Acuérdense que Sargón fue el que usó
Inanna para formar un gran imperio, ¿no? El imperio acadio, el Sargón, que él mismo, con ayuda de ella, fundó aquella gran ciudad llamada Agadé. Entonces Charejín está aquí hablando, volviendo atrás de Sargón, aquel primer rey que Inanna toma como títere, ¿no? Y lo coloca en el poder. Los errores del lugar Sagesi llevaron, como ya hemos dicho anteriormente, a su caída a manos de Sargón, la nueva elección de Inanna. Entonces Inanna colocó a Sargón después de la caída de ese ambicioso lugar Sagesi, que también fue un monigote o un títere de ella. Y así viene, pasan miles de años y sigue usando a los reyes como sus amantes, y también como la pantalla que ella coloca ahí para gobernar detrás de ellos, los títeres, como se dice. A lo largo de todo el periodo de supremacía de Agadé, siguió habiendo gobernadores en Lagash. Incluso el gran Sargón bordeó Lagash y la dejó intacta, no invadió Lagash. Recuérdense que era la ciudad de Ninurta y ahí él elegía a sus reyes con otros criterios y principios diferentes a como los elegía Inanna, ¿no? Entonces, incluso cuando Sargón, que formó el imperio, el primer imperio terrestre que se forma, él respetó esa ciudad de Ninurta, o no él. Inanna detrás de él respetó esa ciudad, porque Inanna era que daba la orden, ¿no? Invade tal lugar y Sargón iba y obedecía. Y lo mismo que hacen en el Antiguo Testamento los judíos. ¿Por qué invadieron a los cananeos? Porque Yahvé lo mandó, ¿ves? El llamado Dios es que manda, el que está gobernando por detrás. Los reyes son una mampara, como se dice, una pantalla. Y Sargón, por orden de Inanna, no quiso atacar a Lagash. Entonces, desde esa época Lagash se mantuvo fuera de ese lío de guerras y destrucciones. Incluso el gran Sargón, estamos volviendo atrás, bordeó Lagash y la dejó intacta, no la atacó. Y escapó Lagash a la destrucción y la ocupación a lo largo de la turbulencia época de Naram Sin, como ya mencionamos. Principalmente por ser una formidable fortaleza militar fortificada para soportar todos los ataques. Recuérdense que la esposa de Ninurta, que tenían su residencia ahí en Lagash, el Hirsu, que era el edificio que los terrestres llaman templo, como si fuera un dios él y su esposa vivían ahí, y la esposa tenía nombre, ¿no? Le llamaba Bau, o también se le decía Bau o Gula también se le decía Gula, Bau o Gula, la esposa de Ninurta. Dice, por una inscripción de Ur-Bau, este rey Ur-Bau honra a la esposa de Ninurta, se coloca el nombre de ella, como hacían muchos, ¿no? Naram Sin, honra a la Anunnaki, Nagnar Sin, padre de Inanna. Entonces, Naram Sin es como el preferido de Sin. Entonces, colocarse un nombre para honrar a uno de esos que ellos creen que son los dioses, no uno de esos Anunnaki, Naram Sin, honrando a Nagnar Sin, padre de Inanna. Este se pone Ur-Bau, honrando a Bau, la esposa de Ninurta. Marduk tenía un hijo que se llamaba Nabu. Por eso ustedes van a encontrar en la Biblia y en la literatura universal de esos territorios por ahí de Mesopotamia, de Asiria, reyes honrándolo a él colocando ese nombre de él en sus nombres. Por ejemplo, Nabucodonosor de Babilonia, Nabupolazar, Nabunaín, ven, como los terrestres honrando a los dioses, llamados dioses, se colocaban el nombre de ellos. Entonces este honró a la esposa de Ninurta, Bau, Ur-Bau, virrey de Lagash, en la época de Naram Sin. Entonces en Lagash reinaba Ur-Bau, que era la ciudad de Ninurta y que no fue atacada por
por Naram Sin y sus ejércitos, espoleados por Inanna. Entonces, en esa misma época en que Naram Sin estaba conquistando y matando territorios, robando territorios en nombre de Inanna, reinó ese rey en Lagash llamado Ur-Bau, honrando, como ya dije, con el nombre de Bau a la esposa de Ninurta. Sabemos que aquel recibió instrucciones de Ninurta, ese tal Ur-Bau, para que reforzara las murallas del Hirsu, la casa de Ninurta. Porque Lagash era, como ya se dijo, era como una isla en medio, rodeada de un monte de reinos violentos, espoleados por Inanna. Entonces tenía que tener defensa y ser creativa en la defensa, en las técnicas militares. Y Ninurta les ayudaba a eso, porque era su ciudad. Ahí estaba su residencia, llamado templo por los terrestres. Entonces Ninurta le da orientaciones a este rey Ur-Bau para que reforzara las murallas que defendían su residencia. Dice, ese tal Ur-Bau recibió instrucciones de Ninurta para que reforzara las murallas del Hirsu, la residencia de Ninurta, y para que fortaleciera el recinto de la aeronave. Recuérdense en la lectura anterior que en el Hirsu, en su residencia, Ninurta tenía su nave espacial, que los terrestres le llaman el pájaro negro. Pájaro porque el terrestre no entiende la tecnología, no sabe qué nombre tiene esa nave. Entonces le llama pájaro porque la referencia más cercana que tienen, vuela como un pájaro, un pájaro de hierro. Y parece que era color oscuro porque le decían el pájaro negro de Ninurta. De pájaro divino, porque ellos creen que Ninurta es un dios, entonces lo que es de un dios es divino, ¿no? El pájaro negro divino. Entonces que le dice Ninurta, refuerza las murallas de mi residencia y también, como diríamos hoy, el garaje donde está mi nave. Eso le dice él a Ur-Bau, ese rey de Lagash. Ur-Bau compactó el suelo para que fuera como una piedra. El suelo que va a sostener la nave de Ninurta tiene que tener una base diferente a las otras partes del edificio. Tiene que tener una base más fuerte. Es como esas carreteras que se hacen. Para pasar carros se le echa un tipo de asfalto más fino. Ahora, cuando es para pasar camiones y autobuses grandes con 40 o 50 personas dentro, hay que ponerle una capa a esa vía y a esa carretera, hay que ponerle una capa de petróleo más gruesa. Pues es lo mismo, no es nada extraño. Se sigue haciendo lo mismo hoy. Dice, compactó el suelo para que fuera como una piedra, porque iba a soportar más peso. Cosió arcilla para que fuera como el metal. Y en la plataforma del Indugut, que es la nave, también se le llamaba el Indugut, la nave de Ninurta. Y en la plataforma del Indugut reemplazó el viejo suelo con unos nuevos cimientos. Ya estaba deteriorado, parece, la base del terreno donde estaba guardada la nave, el Indugut, y el pájaro negro de Ninurta. Reemplazó el viejo suelo con unos nuevos cimientos, reforzados con enormes vigas de madera y piedras traídas de muy lejos. Eso hizo ese rey llamado Ur-Bau ahí en Lagash, que Ninurta le pidió. Recuerden los gutíos que eran servidores del Lili de Ninurta, que bajaron de las montañas por ahí, de lo que hoy es Turquía y esos montes hacia el este por ahí, de Mesopotamia, y arrasaron con el imperio de Naram Sin, de Sargón, de Inanna, ¿no? Los gutíos, esos guerreros que formó Ninurta, esas tribus de las montañas por ahí. Cuando los gutíos dejaron a Mesopotamia hacia el 2160 a.C., se retiraron. Lagash tuvo un nuevo florecimiento, porque eran como mercenarios para hacer guerra. Entonces ya no había guerra, no había motivos para ellos estar ahí, se fueron. Entonces es como un tiempo de paz, ¿no? Dice, Lagash tuvo un nuevo florecimiento y engendró a algunos de los más preclaros y conocidos gobernantes.
De ellos, uno de los más conocidos por sus largas inscripciones y sus muchas estatuas fue un tal llamado Gudea, que reinó durante el siglo 22 antes de Cristo, 22.000 años antes de Cristo. La suya fue una época de paz y prosperidad. Entonces, en una época de paz y prosperidad se aprovecha para hacer que grandes obras de infraestructura, grandes construcciones, grandes canales de irrigación, o sea, obras que se necesitan y que en tiempo de guerra es difícil hacerlas. Entonces, este Gudea aprovechó eso, ¿no? Ayudado por Ninurta también. Dice, la época de Gudea fue una época de paz y prosperidad. En sus crónicas no se habla de ejércitos y guerras, sino de comercio y reconstrucción. Carajo, qué bueno sería que llegara un presidente de Estados Unidos que se dedicara al comercio y no esa desgracia de estar haciendo guerra para matar y robar territorio y ganar más dinero y vender más armas. Un país tan grande, con tanta inteligencia, gente tan trabajadora, ese pueblo de Estados Unidos, que se matan de la mañana hasta la noche trabajando, y esos malditos gobernantes, todo para la guerra, a robar. Le enseñan a ese pueblo que robar es bueno, que vale la pena, como dijeron esos sinvergüenza de la industria armamentística en Ucrania. Es un buen negocio, y Biden repite lo mismo, ¿no? Es un buen negocio, es una buena inversión, así dijeron, es una buena inversión lo que se estamos haciendo en Ucrania. O sea, diciéndole al Congreso, aprueben los miles de millones que le pedí para Ucrania, que es una buena inversión para Estados Unidos, pero no para los estadounidenses, sino para esa maldita clase armamentística, que es la que se gana el dinero, y militares corruptos del Pentágono. Ya le dije que, según los informes, el 99% de los generales del Pentágono están en la lista de esas grandes empresas armamentísticas. Entonces, por eso promueven la guerra, no quieren paz. ¿Tú te imaginas si tuvieran un presidente y una clase detrás de ese presidente que se dedicara solo a comercializar, a vender tecnología, a crear tecnología para el bien de la humanidad? ¿Tú sabes el avance que tuviéramos hoy? No dejan avanzar el mundo con esas malditas guerras, porque les produce más dinero. Que se mueran miles de niños, no importa, a ellos no les importa, hay ganar dinero. Y se mueren podridos, se pudren y no se llevan ni un centavo de lo que tienen. Dice, entonces se habla en sus crónicas de este rey llamado Gudea. No se habla de ejércitos y guerras, sino de comercio y reconstrucción. Coronó sus actividades con la construcción de un nuevo magnífico templo para Ninurta. Templo es una palabra en el sentido religioso que la usan los terrestres para referirse a Ninurta como si fuera un dios. Entonces la residencia de un dios es un templo. Para el Anunnaki es simplemente su residencia, su casa donde vive, su palacio. Este Gudea dice que le hizo una reconstrucción inmensa y amplió el Girsu, o sea, la residencia de Ninurta. Según las inscripciones de Gudea, el señor del Girsu, que es Ninurta, se le apareció en una visión. Ve, ya no está personalmente Ninurta comunicándose con el terrestre, lo hace a través de visiones. Yo le dije que los Anunnaki aprendieron esa técnica porque son miles de millones de años más avanzados que nosotros. No es milagro, no es nada, es simplemente tecnología que nosotros no conocemos. La comunicación vía visiones, que ellos la usan ya en los escritos del Antiguo Testamento, los llamados Dios o dioses, ¿no? Se comunican con el profeta a través de visiones, con los reyes, con los que les sirven. Es un método de comunicación que los Anunnakis conocen. Nosotros no tenemos todavía esa tecnología, comunicarnos a través de visiones, que para el terrestre parecen como si fueran sueños, el que ellos despiertan después que termine el mensaje. Y entonces dice que en una visión se le presentó Ninurta, a ese rey Gudea.
El señor del Girsu se le apareció en una visión, de pie, junto a su pájaro negro divino, junto a su nave. El Dios le expresó su deseo de que se le construyera un nuevo enigno, una nueva residencia, casa del 50, porque el número de poder de Ninurta es el 50, que lo hereda de su padre Enlil, que también es 50. Ninurta, el heredero de Enlil, el heredero de Anu. Tienen el número 50 y el máximo número era 60, se le aplicaba a Anu. Entonces eran números para significar la autoridad de cada persona. A Enki lo dejaron más atrás y le dieron el 40, porque tenía menos poder que Enlil, que Ninurta, que era su sucesor. Casa del 50, rango numérico de Ninurta. A Gudea se le dieron 2 series de instrucciones divinas. Recuérdense que es divino y divina porque el terrestre cree que ellos son dioses. Y después de miles de años, muchos de ellos se lo creyeron también, que los terrestres los tratan así. Pero entre ellos saben que ellos ninguno son dioses. Pero al terrestre vivió en ese engaño. Hasta el día de hoy seguimos con las benditas religiones, ¿no? Que el Dios y que los dioses. Cuando el terrestre supere esa superstición y pase a otra etapa como la que están los Anunnaki, que no creen en ese disparate, en esa mentira que ellos le enseñaron al terrestre, entonces el terrestre va a llegar a una etapa superior de civilización, cuando supere esa etapa de la superstición religiosa. Por eso muchas religiones antiguas, superiores a las 3 grandes que tenemos hoy, desaparecieron, porque los creyentes se dieron cuenta que no era tal cosa, no había tal Dios. El tal Dios ellos lo vieron cuando murió. El protegido de tal Dios fue visto que se ahogó. ¿Qué Dios es ese? Entonces no hay Dios, se enfermó, murió, lo mataron. Entonces el terrestre fue abriendo los ojos, entonces esas grandes religiones desaparecieron, no tuvieron más creyentes, se acabaron los dioses de esa religión. Y con estas 3 va a pasar igual, el terrestre va a ir avanzando, estudiando, concientizándose, hasta que estas 3 grandes supersticiones van a desaparecer. Usted va a España y le habla a un joven de religión y le menciona a su madre. No quieren saber nada de esa estupidez. Porque ellos vieron, una generación que vio cómo la iglesia se alió con lo peor de la sociedad, con el peor asesino de España, Franco, el dictador, bendiciendo a Franco. ¿Por qué? Porque Franco le daba dinero a la iglesia y era quien la mantenía. Que Dios ni qué carajo, son puros buscadores de poder y privilegios sociales. Y la gente de la generación de España que nació después vio eso. La iglesia mandaba y comandaba igual, peor que a veces que el mismo gobierno de Franco. Yo hablé con amigas mías españolas que ya están 80 años por ahí, 90, y me contaban cuando ellos eran jóvenes. Dice, mire Carlos, cuando uno estaba allá en el pueblecito en España donde uno vivía, y uno se ponía una ropa, tenía que pasar primero por enfrente de la iglesia donde el padre estaba sentado en una silla, en el centro del pueblo, pasar para ver si era probable el tamaño de la falda que uno tenía colocada. Eso era la iglesia en España, señor. Un control social horrible. No respeta derecho humano de nadie. ¿Qué tipo de ropa usted se va a poner? ¿Hasta dónde la mujer tiene que tener la falda? Es lo mismo que están haciendo los musulmanes. ¿Qué tipo de vestido tiene que tener la mujer? ¿Hasta dónde debe de taparse y no taparse? La misma estupidez. Por eso es que van a desaparecer esas grandes religiones. Cometen los mismos errores. El control total de la vida privada de las personas. No respeta derecho humano de nadie. Ni que en nombre de un Dios y de un profeta. Y cuando había que pasar una película en el pueblo, primero la veía el padre en su casa para probarla si podía pasar en el cine o no. Eso no aparece en los libros de historia, pero esa es la realidad porque ellos las vivieron y las cuentan. Esa generación que tiene 80, 70 años que está en España. Pero eso usted va a España y ve muchos, pues 7, 8 pueblecitos que no hay padre que los atienda porque los seminarios están vacíos.
Usted va a Holanda o a otros países de Europa, las catedrales vacías convertidas en bares, que la gente va a beber. O en biblioteca, la gente bebe algo y coge un libro para leer, porque ya no hay nadie que vaya a ese disparate. Perdieron el miedo. ¿A qué? A las amenazas de las religiones, el infierno, el alma que va para el infierno, el pecado, original o no original. Y original no tiene nada. Una farsa. Se pierden el miedo a la influencia de estos señores que se mandan a hacer unas ropas extrañas y se la colocan en la cabeza y en el cuerpo, y ya que ellos se han transformado en seres que representan a un tal ser divino que está por allá. Entonces esos disparates han ido desapareciendo a través de la historia. Y van a continuar, porque el terrestre vamos avanzando. Entonces la etapa de la superstición un día va a acabar, así como acabó la etapa de los llamados dioses Anunnaki. La mentira, por más que dure, las patas siempre son cortas. Un día se descubre la verdad. Entonces Gudea se comunicó con Ninurta, o mejor dicho, Ninurta se comunicó con él, no con palabras, sino a través de una visión, sueño, como se dice. Y le dijo que le construyera un nuevo edificio, un nuevo Enignu, una residencia, casa del 50, rango numérico de Ninurta. A Gudea, ese rey, se le dieron dos series de instrucciones divinas. Divina, entre comillas siempre, coloquen esas palabras, divino, dioses. Una por parte de una diosa, o sea, había una mujer Anunnaki acompañando a Ninurta en la visión. Pero había otro Anunnaki también. Van a ver. A Gudea se le dieron dos series de instrucciones en esa visión. Una por parte de una diosa que en una mano tenía la tablilla de la estrella favorable de los cielos. Una tablilla con algún diseño arquitectónico, algo, la estrella favorable de los cielos, como un permiso que le daba Ninurta para que construyera, porque sin el permiso del Dios, del llamado Dios, no se construía nada para él. Esa mujer tenía la tablilla de la estrella favorable de los cielos. Es el planeta Nibiru, la estrella favorable de los cielos es el planeta Nibiru, ¿no? El símbolo de los Anunnaki. Y en la otra mano esa mujer tenía un punzón sagrado. ¿Qué es un punzón? Es un material de hierro así, más o menos, con el que se escribe encima de una tablilla. Como la tablilla es de arcilla, el punzón es de hierro, también puede ser de otro metal o de madera, puede ser, o de bambú, que tiene una punta y da para escribir las letras en arcilla húmeda. A eso se refiere. En la otra mano esa mujer tenía un punzón sagrado. ¿Por qué? Porque lo hicieron los Anunnaki, no los terrestres. Con el que indicaba a Gudea el planeta favorable, en cuya dirección había que orientar el templo. O sea, fíjense, toman como referencia las estrellas y el planeta Nibiru para construir sus residencias, los Anunnaki, aquí en el planeta Tierra. Por eso no es extraño que las pirámides en México, en Centroamérica, en otros países del mundo, donde hay pirámides, ya se ha descubierto que están direccionadas hacia ciertas constelaciones, con una exactitud tremenda que no se puede conseguir aquí hoy. Porque ellos hacían, esa era la tecnología de los Anunnaki. Y mírense como lo dice aquí claramente, ¿no? Orientar el templo hacia la dirección de Nibiru, de la estrella favorable. Que también podía ser la constelación del Toro, que es la época el Toro es como la época astral del Lil. O sea, en cuya dirección había que orientar el templo. La otra serie de instrucciones se las dio un dios, o sea, ya hay está Ninurta, está esa otra Anunnaki, una mujer, y está otro dios. Dice aquí, ahora habla de ese otro dios, dice. La otra serie de instrucciones, después que la mujer se le dio al rey esas instrucciones de ella,
el punzón y la tablilla. Dice, las otras instrucciones se las dio un dios al cual no reconoció Gudea, un Anunnaki que él no conocía, porque no estaba por esos lugares, ahí en Mesopotamia. Entonces no era Ninurta, no era el hijo de Ninurta, ni ninguno de esos que los reyes conocían. Conocían a los Anunnaki, a sus familiares que vivían en Mesopotamia, esos reyes. A este él no lo conocía, porque no era de esa región. Fíjense. La otra serie de instrucciones se las dio un dios al cual no reconoció Gudea, pero que resultó ser el Ningisida, el hijo de Enki. Este le entregó a Gudea una tablilla hecha de una piedra preciosa. Contenía el plano de un templo. Ningisida era experto en eso, señores, en construcciones. Hizo los planos de las 3 grandes pirámides, está en las tablillas, no me lo invento yo, ni se lo inventa Zecharia Sitchin, está en las tablillas. Fue él que inventó los planos de las 3 pirámides. Por eso cuando Marduk entró y se encerró ahí, buscaron a Ningisida para que supiera cómo entrar y sacar a Marduk de allá, porque él fue el que hizo los planos. Sabía cómo entrar a cada galería que hay dentro de la gran pirámide en Egipto. Él fue el que la diseñó, las 3 grandes pirámides ahí en Egipto. La más pequeña como una maqueta. ¿Saben lo que es una maqueta? Es una representación que le dice a un ingeniero, mire, hágame esta casa así, diseñeme una casa, un arquitecto, ¿no? Yo quiero una casa así, así, con tantos cuartos allá y aquí. Él diseña una maqueta ya en su estudio y te la coloca en una mesa y te dice, mira, la casa va a ser así. Tú quieres que cambie algo aquí, me dices. Ah, esta pared yo no la quiero aquí. Entonces él va en la maqueta y te la quita. ¿Qué tú quieres aquí? Yo lo que entonces, colócame aquí tal cosa. Para eso es la maqueta. Ese sistema lo enseñaron los Anunnaki a los terrestres. La pirámide de las 3 grandes de Egipto es una maqueta, la más pequeña. Y dicen los textos que ahí se le corrigieron ángulos en la maqueta a la futura construcción de las otras 2. Por eso en la pequeña no hay nada, porque era una simple maqueta para construir las 2 más grandes, que tienen sí galerías y cosas por dentro. Tenían función de dirigir las naves que venían del espacio, no para enterrar a nadie. Nunca se encontró a nadie enterrado en esas 2 grandes pirámides de Egipto. Pero eso es una maqueta. Y Ningisida fue el que hizo eso, miles de años atrás. Y está aquí vivo, mira, dándole a ese Gudea los planos de cómo va a construirle la casa a Ninurta. Este le entregó a Gudea una tablilla hecha de una piedra preciosa. Contenía el plano de un templo. En una de sus estatuas se representa al rey Gudea sentado con esta tablilla sobre las rodillas, y el punzón que le dio la mujer, la Anunnaki, que se le presentó en la visión, dice que le dio un punzón también, ¿no? Y el punzón divino, porque lo dio uno de ellos, supuestos dioses, por eso dice punzón divino, no se lo dio un terrestre. Y aparece entonces Gudea con ese plano de construcción, y también aparece como el punzón al lado. Esa foto se la voy a colocar en el vídeo cuando lo publique. El rey Gudea está con la estatua sin cabeza, pero se sabe que es el rey Gudea. Gudea admite que necesitó la ayuda de los adivinos, gente experta en construcción y en planos del palacio de él, para que le ayudaran a descifrar ese plano que le entregó Ningisida, porque es una tecnología muy avanzada para el terrestre. Entonces Gudea necesitó ayuda de personas expertas en esas cosas para que le interpretaran qué significaba realmente esos planos que le entregó Ningisida. Porque Ningisida, siendo el clan de Enki en África, era amigo de Ninurta, del clan de Enlil, ahí en Mesopotamia. Eran amigos, eran primos, hermanos. Y eran amigos porque Ningisida vino a América porque Ninurta, que era aquí dueño de los territorios que tenían ellos aquí en América, en Sudamérica,
le ayudó para que Ningishida se instalara ahí en Mesoamérica. Cuando huyó de África por el ataque que le hizo su propio hermano Marduk, que lo expulsó de Egipto. Entonces Ningishida y Ninurta eran amigos. Por eso Ninurta le pide ayuda a Ningishida, que es experto en construcciones, que le haga un plano para que Gudea le construya una nueva residencia, un nuevo templo ahí. Y entonces dice que Gudea admite que necesitó la ayuda de los adivinos. Pues los adivinos son gente experta en construcciones, saben de planos y cosas. A eso se refiere. No adivino que va a adivinar el futuro, no es nada de eso. O la suerte. Necesitó la ayuda de los adivinos y los buscadores de secretos. Una manera de llamarle a ese tipo de personaje experto en esos temas, para comprender el plano del templo que le entregó Ningishida. Y era tal como han descubierto recientes investigadores, dice Sicharya Sitchin, un ingenioso plano arquitectónico de 1 en 7 para la construcción de un sigurat, o sea, una construcción en forma piramidal de varios pisos, en forma de pirámide, un sigurat. Para la construcción de un sigurat, como una pirámide de 7 pisos. La estructura disponía también de una plataforma sólidamente reforzada para el aterrizaje del vehículo aéreo de Ninurta. La participación de Ningishida en la planificación del Enunnu, el edificio que le va a construir Gudea, iba más allá de lo meramente arquitectónico, como lo demuestra el hecho de que en el Hirsu se incluyera un santuario especial para este dios. O sea, una habitación especial para Ninurta, privada. A Ningishida, no, una habitación especial para mismo Ningishida. Era amigo de Ninurta y en el plano hay como una habitación especial que va a ser para él cuando quisiera visitar ahí de nuevo. Eso es lo que quiere decir. La participación de Ningishida en la planificación del nuevo edificio iba más allá de lo meramente arquitectónico, como lo demuestra el hecho de que en el Hirsu, el edificio que se va a construir, se incluyera un santuario especial para este dios. Santuario, lenguaje religioso, o sea, es una habitación para ese dios. Es como que tú construyes una casa y yo soy tu amigo y tú por delicadeza conmigo me construyes un cuarto. Mira, cuando quieras venir aquí de visita tienes tu cuarto ahí, es tuyo. Eso es lo que se refiere, no es nada extraño. Santuario porque se cree que es un dios, ¿no? Pero es simplemente una habitación para él. A Ningishida, hijo de Enki, relacionado con la curación y los poderes mágicos, o sea, grandes conocimientos, significa poderes mágicos, tiene grandes conocimientos profundos, eso significa. Se le valora en las inscripciones sumerias por conocer cómo asegurar los cimientos de los templos, experto en arquitectura. Él era el gran dios que sostiene los planos. Como ya hemos sugerido, Ningishida no era otro que Thoth en Egipto. ¿Ve? Dependiendo en el lugar donde está, se le cambia el nombre al Anunnaki, llamado Dios por los terrestres. Si está en Egipto, a Ningishida se le dice Thoth. Si está en Sumeria, se le dice Ningishida. Si está en Mesoamérica, se le dice la serpiente emplumada o Quetzalcóatl. ¿Ve? Dependiendo en qué lugar él esté, se le cambia el nombre. Y es normal, no es nada extraño. Usted en Inglaterra, usted es Robert. Pero aquí en Latinoamérica usted es Roberto. O sea, no hay nada extraño en estas cosas. Por eso le digo, cualquiera puede entender estas cosas. Depende de quién se la explique. Y aquí nos matamos para que, usando un lenguaje popular, para que la gente entienda que estos libros no hay que tenerle miedo. Y eso es lo que quieren, ¿no? Confundir el conocimiento. Usted encuentra mucha gente hablando de estos libros en YouTube, en unos canales con un lenguaje que me dice, bueno, yo no entendí ni pío de eso, lo que dijo ese tipo. Y unas imágenes y unas cosas que parece de película, pero usted no entendió ni carajo de lo que había ahí. Y se quedó como simplemente un vídeo de cosas antiguas que usted vio y no tiene nada que ver con la realidad actual. Pura desinformación.
¿Se ven? Es algo bien común y sencillo. Un cuarto para él. Constrúyele un cuarto también a él. El plano lo incluía. Si un día quiere visitar, aquí tiene su cuarto, donde alojarse. Es simplemente eso, cuestión de amigos. Agradecimiento, ¿no? Entonces, Ningisida no es otro que Tot en Egipto. El dios de los poderes mágicos, el gran conocimiento, quiere decir eso, que fue designado como custodio de los planos secretos de las pirámides de Gizeh. Ven lo que le estaba diciendo. Él fue el que elaboró los planos de las 3 grandes pirámides. Conviene recordar que Ninurta se había llevado algunas de las piedras del interior de la gran pirámide al finalizar las guerras de la pirámide. Se las llevó a su ciudad ahí en Lagash, Ninurta, de esas enormes piedras que el mismo Ningisida mandó fabricar para construir las 3 grandes pirámides. Cuando Ninurta fue y atacó a Marduk y lo venció y vació la pirámide de todos los instrumentos que tenía, y Marduk se fue al exilio. Entonces Ninurta dice que muchas cosas, aparatos los destruyó y otros se los llevó como botín de guerra a Mesopotamia, ¿no? Y dice que llevó hasta grandes piedras de las pirámides, se las llevó a Lagash, y esa la usa el rey Gudea para hacer la construcción de su nuevo edificio ahí en Lagash, a Ninurta. Conviene recordar, dice Charya Sitchin, que Ninurta se había llevado algunas de las piedras del interior de la gran pirámide al finalizar las guerras de la pirámide. Ahora, tras los frustrados intentos de Inanna y de Marduk por dominar sobre dioses y hombres, asumir el poder de nuevo, Ninurta deseaba reafirmar su rango de 50, ponerle un par a las aspiraciones de Ninurta y de Inanna, que están metiendo guerra y matanza, los dos son iguales, ¿no? Queriendo el poder total. Entonces Ninurta se mete y los espanta a los dos y reafirma su rango. Yo tengo rango de 50, el heredero del poder de Enlil soy yo, no ustedes dos. No lo van a conquistar por la fuerza mientras yo esté aquí. Ninurta deseaba reafirmar su rango de 50 como heredero del poder de Enlil, con la erección de una pirámide escalonada por sí mismo, ahí en Lagash, que es lo que ya dijimos, el Sigurat, una pirámide de 7 pisos. Un edificio que fuera conocido como la Casa del 50. Creemos que este fue el motivo de que Ninurta invitara a ir a Mesopotamia a Ningisida, que estaba en Egipto, como el dios Tot, para que le diseñara una pirámide, no de inmensos bloques de piedra como en Egipto, sino de humildes ladrillos de arcilla de Mesopotamia, porque la de Egipto tenía enormes, o tiene, porque está ahí, bloques de piedra de toneladas. Ninurta no quiso que Ningisida le hiciera eso ahí, porque era simplemente un edificio en Mesopotamia, que usara ladrillos, no esos grandes bloques de piedra. ¿Para qué? Porque no era una pirámide de ese tipo, era una residencia piramidal. Por eso dice entonces que, sino de humildes ladrillos de arcilla de Mesopotamia, dice Charya Sitchin. La estancia de Ningisida en Sumer y su colaboración con Ninurta no solo se conmemoraron con los santuarios dedicados al dios visitante, ¿no? Santuarios, lugares donde se honraba a Ningisida, ahí en Mesopotamia, o en las ciudades que correspondían a Ninurta, se le honraba a él. Era un dios un dios, entre comillas, un Anunnaki de África, ¿no? Del reino de su padre Enlil, en Egipto. Pero como era amigo de Ninurta, que vivía en Mesopotamia, se le honraba en algunos lugares. Y el terrestre le llama santuarios, ¿no? Que cree que son dioses esos señores. Eso es lo que está diciendo. No solo se conmemoraron con los santuarios dedicados a él, sino también en numerosas representaciones artísticas, algunas de las cuales se descubrieron durante los 60 años de trabajos arqueológicos en Tello. ¿Recuerdan el nombre? ¿Cuál era la ciudad que se llamaba Tello? Que era la famosa Agadé, que construyó Naram-Sin o Sargón primero, ¿no? Hoy se le llama Tello, quedan apenas las ruinas, por ahí en lo que hoy es Turquía. Se descubrieron en esa ciudad de Tello, lo que hoy llama Tello, esos trabajos arqueológicos, representaciones artísticas de esos trabajos.
se combinó el emblema del pájaro divino de Ninurta con la serpiente de Ningisida, ¿no? El padre de Ningisida es Enki, y su símbolo es la serpiente, ¿no? La sabiduría de ese hombre, de Enki, grandes conocimientos. Y el símbolo de Ninurta era como el águila, que representa a su nave que triunfó sobre las 3 pirámides donde estaba Marduk. El triunfo de Ninurta se representó así como una ave en forma de águila en el aire. Y entonces aparece, señal de esa amistad de Ningisida y Ninurta, aparecieron diseños, representaciones artísticas, dice Zecharia Sitchin, donde aparecía Ninurta como si fuera un águila encima y debajo de él 2 serpientes que representarían a su amigo Ninurta. Eso es lo que está queriendo decir Zecharia Sitchin aquí. Numerosas representaciones artísticas, algunas de las cuales se descubrieron durante los 60 años de trabajo arqueológico en Tello. En una de estas representaciones se combinó el emblema del pájaro divino de Ninurta con la serpiente de Ningisida. Y en otra figura se representó a Ninurta como a una esfinge egipcia, ¿ves? Para sellar esa amistad de un Anunnaki de Egipto y otro de Mesopotamia. Vamos a hacer una parada por aquí, señoras y señores. Gracias a todos los que nos ven en este canal.